Hola, hola. Hola. ¿Qué tal, hermanos? Buen día. Dios les bendiga. Agradecido con Dios por un domingo más, de poder estar en su presencia, ¿no? De poder levantarme y decir gracias a Dios por este día, ¿no? Y qué bueno que este tiempo se puede aprovechar porque se abrieron las reuniones, ¿no? Uno esperaba con ansias. Yo la verdad que esperaba, anhelaba, ¿no? Este momento así de poder compartir, ¿no? Y escuchar su palabra, ¿no? No es que no la leía en casa, pero era diferente, ¿no? Escucharla era diferente, ¿no? Uno siente la alabanza, siente su presencia en el lugar, ¿no? Dice, donde se congregan los hermanos, ¿no? Ahí está la presencia de Dios, ahí donde se mueve. Me levantaba hoy y le decía a Dios gracias, ¿no? Por este día nuevo, ¿no? Y mi esposa está cumpliendo años también, y agradecido por su vida, ¿no? Por un año más de vida que ella tiene, y la verdad que agradecido, ¿no? Por la vida, por estar con él, y la verdad que es bueno, ¿no? Estar con él. Le voy a invitar que abran su Biblia en el Salmo 34, así podemos leer este salmo para abrir la reunión. Este salmo me lo regalaron una vez y la verdad que fue de bendición para mi vida, ¿no? Fue de mucha bendición. Y ¿lo tienen? Dice la protección divina, dice. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pueblo temió a Jehová y los libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Amén. Que podamos gustar y ver qué bueno es Jehová, ¿no? Dice su alabanza estará de continuo en mi boca. Y yo miraba este tiempo difícil que estamos viviendo de pandemia, y muchas veces es difícil, ¿no? Pero tenemos que lograr alcanzar esto, ¿no? Que está la alabanza en nuestra boca, en nuestro corazón, donde nos movamos, ¿no? Poder hablar del Señor, poder transmitir, ¿no? Y dice, y busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a los que miraron a él fueron alumbrados, ¿no? Que en esta mañana podamos buscarlo y ¿no? Que con su presencia nos llene, ¿eh? Y sus rostros no fueron avergonzados. Este pueblo clamó y oyó Jehová. Y ¿no? Eso es la parte que más me gusta, ¿no? Porque yo vivía con eso, ¿no? Con un montón de angustia, un montón de temores. Y cuando llegué a Cristo, Él me libró, nos sanó mi corazón, ¿no? Y que en esta mañana podamos permitir eso, ¿no? Yo sé cómo está la mía, ¿no? Y muchas veces hay situaciones en la semana que se mueven que llenan nuestra vida y nos apretujan, ¿no? En las situaciones pero que podamos, no sabemos que Él nos oye, ¿no? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice la alabanza, el Salmo, ¿no? Protección divina de Dios, amén. Y bueno, yo le quiero dar lugar a la alabanza, amén. Señor, queremos ser siempre agradecidos.
dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe como dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe como dice el Señor, si tuvieras fe como un grano de mostaza, si tuvieras fe como dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Y no podrá, no, dañar a nuestras almas, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús, porque hay victoria, porque hay victoria, porque hay victoria en la sangre de Jesús. Hemos venido a exaltar tu nombre, a darte gracias por tus bondades, buen Señor. Queremos ser siempre agradecidos. Nada nos falta, pues tú eres nuestro proveedor. Jesucristo, Jesucristo, no dejaremos de agradecerte y darte siempre el honor. Jesucristo, Jesucristo, gracias por ser nuestro proveedor. Sí es, Señor. Con ese deseo hemos venido a ti. Agradecerte, darte el honor, Señor, la honra, Señor. En esta mañana, Dios. Gracias, Señor. Gracias porque en tu nombre hay sangre. Amén. Gracias. ¿A quién iremos si no vamos a ti, Señor? Gracias porque un día hemos conocido tu salvación y un día hemos experimentado algo mucho más excelente, Señor Jesús, que lo que podíamos alcanzar con nuestras propias fuerzas, Señor. Gracias por esa gracia inmerecida, Señor. Gracias por haber revelado, Señor Jesús, el plan de salvación a nuestras vidas. Te amamos por la gente que no te conoce, Señor, por nuestra familia, por la gente, Señor, a nuestro alrededor, nuestros vecinos, Señor. Dios mío, llena su corazón de esperanza en ti, Señor, de que no hay bien fuera de ti, Señor, como dice tu palabra, Dios. Y en eso es lo que creímos y eso es lo que esperamos, Señor. Esperamos en ti, Señor, en tu fidelidad cada día, en tu misericordia,
Señor. Gracias. Gracias por haber pagado el precio, Amén. Señor, Gracias. por nuestros pecados, Amén, Señor. Jesús. Gracias por habernos dado libertad de poder acercarnos a ti Gracias, Jesús. con gratitud, con acción de Amén. gracias, Jesús, Señor. gracias. Revélate una vez más, Señor. Venimos a adorar tu nombre, Dios mío. Aún en medio de la prueba, aún en medio de las situaciones, en medio del dolor, en medio de la alegría, queremos que tú, Señor, te has levantado por sobre todas las cosas. Aleluya, Señor. Tú reinas, tú eres fiel, Señor. Tú eres quien sostiene nuestras vidas, Señor Jesús. Gracias. Gracias porque hasta aquí tú nos has Amén, ayudado, Jesús, Señor. gracias, Señor. Te bendecimos y te Alabamos tu alabamos. nombre, Señor. Sigue obrando en cada corazón. Por favor, Jesús. Señor, queremos ser personas de fe, personas de confianza, Señor. Amén. Personas que no teman, Señor Jesús, sino que caminen sabiendo que tú reinas, que tú estás en el trono, Amén. Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. 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 Te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, Dios. Gracias. 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 Venimos ante ti, Señor, llenos de gratitud, de amor. Nos has llenado de tu paz, quien nos ha amado como tú. Venimos ante ti, Señor, a darte nuestro corazón. Con nuestro canto te lo damos hoy, en una completa adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocer y servirte. Nuestro corazón hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias que podemos acercarnos a ti. Como dice tu palabra, gustad y ved que bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en este tiempo más que nunca vemos la bendición, Señor, la grandeza, Dios, de poder confiar en un Dios eterno, en un Dios soberano. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te damos. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque has traído paz, fortaleza en este tiempo, Señor.
Gracias. Lo seguirás haciendo, Dios. Tu palabra dice que tú eres un Dios eterno que nos guiará aún más allá de la muerte, Señor. Gracias, Señor, porque en este día, Dios, celebramos la vida que hay en ti. Celebramos que tú venciste a la muerte. Que tú venciste a la muerte, Señor. Yo no puedo retenerte a ti. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque tu tumba está vacía, Señor. Gracias, Cristo, como dice tu palabra, tú vives en el cielo, intercedes por nosotros. Y un día volverás por nosotros, Señor. Gracias. Gracias. Gracias porque hoy acudimos, hoy oramos a un Cristo, a un Dios vivo. Así es, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Tú eres fiel, Señor. Gracias. Gloria a ti. A tus pies estoy, Señor, a rendirte la adoración en tu presencia. Tu gloria veré, alabanzas eternas te daré. Poderoso eres, Señor, nadie hay como tú. Digno de honra yo no rindo a ti mi corazón, a tus pies estoy, Señor, a rendirte mi adoración en tu presencia. Tu gloria veré, alabanzas eternas te daré. Poderoso eres, Señor, nadie hay como tú. Digno de honra yo no rindo a ti mi corazón. Poderoso eres, Señor, no hay nadie como tú, Señor, nadie hay como tú. Digno de honra yo no rindo a ti mi corazón, mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, Señor, por tu bondad. Gloria a ti, Sí, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Sí, Exaltamos Señor. tu nombre. Te damos. Rendimos a ti en adoración, Señor. ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Aleluya, Señor. Tú eres fiel, Oh, Señor. bendito eres tú, Señor.
Gracias, Señor. Gracias por tu Sediento soy de ti. Dame de beber de tu agua y que en mi interior corran esos ríos que sacien cada día mi alma. Sediento estoy de ti. Dame de beber de tu agua. Renuévame, yo te necesito. Inunda de tu vida. Con fuego, lluvia, como paloma, Espíritu Santo, manifiéstate, que arda hoy mi alma con tu fuego santo, Espíritu de Dios. Ven sobre mí. Díselo al Señor fuerte. Con fuego, lluvia, como paloma, Espíritu Santo, que arda hoy mi alma con tu fuego santo, Espíritu de Dios. Ven sobre mí, Espíritu de Dios. Ven sobre mí. Así es, Espíritu Santo. Ven en esta hora, Dios. Visita cada hogar, Señor, cada lugar que se está conectando también, Señor. Cada familia, cada persona, Dios, cada casa, Señor. Visítanos en este lugar, Señor. Visítanos, Señor, con ese fuego, con esa lluvia, Dios. Que quema, pero que renueva nuestro ser. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias. Muy buenos días, que Dios les bendiga esta mañana, a los que se han podido conectar también en Facebook, y a los chicos que están ahí en el salón. Están ahí bien en un espíritu, en medio de un parlante, ahí llegamos. De alguna u otra manera, llegamos a todos lugares. Bueno, los que quieran reubicarse por el sol o lo que sea, pueden hacerlo con toda libertad. Sabemos que hay que mantener un poco las distancias, pero bueno,
hay algunos sectores con sombra, háganlo con libertad. O si quieren adquirir vitamina D, que viene por medio del sol, se quedan ahí, se remangan un poquito, agarran un poco de color y ya la temporada de verano ya tenemos. Bueno, queremos seguir con lo que habíamos terminado un poco el domingo pasado, los que estuvieron presentes, los que se conectaron. Estábamos tocando sobre el tiempo, ¿no? El tiempo, no tanto del tiempo que estamos viviendo, las circunstancias que estamos viviendo, aunque sí tiene que ver, pero sí del cuidado de no engañarnos, ¿no? Ese engaño del tiempo, de que todavía tengo tiempo, ¿no? Y recalcamos que el ser humano tiene un poco esa costumbre, somos de esa manera, ¿no? De decir siempre, aplazar un poquito, ¿no? O sea, por un poco por costumbre, tenemos la idea de pensar que siempre hay tiempo, ¿no? A veces nos pasa, no sé si a ustedes, por lo menos a mí, ¿no? A veces pensar por ahí en la partida, pensar en que, bueno, algún día dejaremos de estar en esta tierra, en esta vida, ¿verdad? A veces nos parece algo tan lejano, ¿no? Nos parece algo que falta mucho todavía, ¿no? Y yo hace unas semanas o un mes atrás subía una frase, creo que en mi WhatsApp o en mi Facebook, decía, bueno, solamente me quedan unos 50 o 55 años de vida aproximadamente. Digo, bueno, si uno llega a mayor, ¿no? Digo, creo que es tiempo de apurarme para dedicarme a las cosas del Señor, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia también nos advierte sobre este fallo, sobre este error, ¿no? Y la Biblia nos enseña a poder ser prudentes. Y como hablamos el domingo pasado, la prudencia nos habla de anticiparse a las situaciones, ¿no? La prudencia habla de aquella persona que ya ve venir lo que está por delante, se prepara conforme a eso, ¿no? Entonces, eso es importante porque la Biblia nos enseña lo que ha de ser y lo que ha de venir, ¿sí? En los últimos tiempos hablamos, si quieren abrir sus Biblias en Mateo capítulo 24, que es donde habíamos dejado el domingo pasado. Mateo capítulo 24. Habíamos comenzado por el versículo 32, que recalcamos un poquito qué significaba la higuera, que es el pueblo de Israel. Lo vemos en el contexto de las cosas que ya están también escritas en la Biblia, de acuerdo a la higuera, ¿sí? Hablamos un poquito de la importancia de comprender la palabra, de interpretar la palabra por la misma escritura, no por el parecer de uno. La Biblia, tenemos que buscar más en la Biblia para poder comprenderlo, ¿no? En un tiempo que hablábamos también el domingo pasado, donde hay sobreinformación, ¿no? Hay tantas cosas, ¿sí? Tanto engaño, tan sutil, y tenemos que más que nunca ser lectores continuos y perseverantes de la Biblia, ¿no? Y que el Espíritu Santo, claro, con un corazón humillado y por medio de la oración nos haga poder entender. Pero hablamos en el versículo 34 que dice que esta generación no pasará, y bueno, recalcábamos algunas cosas que no quiero entrar tanto en lo del domingo pasado porque si no, no vamos a poder aprovechar este día. Los que quieran, lo del domingo pasado, digo, de la iglesia. Y después del 35 habla del cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, de esa seguridad de lo que está establecido, ¿sí? De lo que Dios ha establecido, que se va a cumplir, y todo lo que Dios ha establecido se cumplirá. Y seguimos en el versículo 36, que nuestro Señor Jesús decía, pero el día y la hora nadie sabe. ¿De qué está hablando? Del día final, el día en que nuestro Señor Jesús regresará por su iglesia. Y dice, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, ¿no? Y en esto, ¿qué podemos comprender? ¿No? La voluntad absoluta de Dios. Qué importante es comprender y aceptar la voluntad absoluta de nuestro Dios.
nos dice que no pensemos que Dios está tardando su venida, como algunos dicen lo tienen por tardanza. Hay personas algún incrédulo, y a veces tristemente gente inclusive de un púlpito, dice, bueno, al final yo desde que nací escucho que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. La Biblia dice que demora. Es un tiempo de misericordia que Dios está añadiendo, extendiendo, dice, para que más personas. La misericordia tiene también un fin, hay un tiempo establecido. Por eso es que no nos dejemos engañar por el tiempo. No pensemos que mañana puede ser, otro día me comprometo, falta tiempo todavía. Bueno, miren, al final estamos todavía, yo no veo un gobierno mundial, yo no veo tantas cosas que escuchamos y decimos, nos volvemos incrédulos a lo que la Biblia dice. Yo te quiero animar algo con este mensaje, este sermón en esta mañana es, hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento en que te prepares, en que te afirmes, en que te comprometas con el Señor, en que empieces a trabajar para el Señor. No esperes hasta mañana, ¿sí? A veces ponemos metas propias, ¿no? Decir, bueno, yo cuando... el soltero dice cuando me case, el que se casó dice cuando tenga mi casa, el que tiene su casa dice cuando mi casa, y cuando los hijos tienen, y siempre estamos poniendo metas humanas y aplazando las cosas eternas de Dios. Y aplazando las cosas eternas de Dios. Entonces dice, el día y la hora nadie lo sabe. Hay una voluntad absoluta de Dios de la cual nosotros tenemos que sujetarnos y entender que llegará ese momento. ¿Sí? Pero miren qué dice el versículo 37, y esto es lo que tiene que traernos una alarma. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y nosotros repasamos la historia de Noé. Noé no construyó el arca ni en 2 ni en un año. Fueron 120 años de construcción de un arca. 120 años donde él predicó, donde Noé predicó, no solamente de palabra, sino predicó con sus hechos. Él iba construyendo el arca, él iba preparando el arca, anunciando el diluvio que iba a venir. Y dice la Biblia que las personas, sus contemporáneos, las personas que vivían con él, siguieron como si nada. Dice, comiendo y bebiendo, como si, bueno, este hombre imagínense, ¿no? Una idea, ¿no? De pensar, si bueno, este lleva 80 años construyendo esa arca, déjalo ahí, ¿no? Quizás en el año 119 diciendo, bueno, mira, el arca está a punto de terminar, o no sé si ya estaba terminada, pero no, mira, vamos a seguir cazándonos, vamos a seguir viviendo la vida, como algunos dicen, ¿sí? Y no tomando en cuenta lo que Noé venía advirtiendo, venía establecido en que iba a ser la tierra juzgada. Y dice la Biblia, el versículo 39, y esto tenemos que también por eso hablamos de la prudencia, hermanos. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír. Noé fue un hombre de fe. Capítulo 11 de Hebreos nos lo dice. Noé fue un hombre de fe y por medio de la fe predicó. Por medio de la fe construyó un arca y esa fe dice que lo salvó a él, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. ¿Sí? Esa fe. Un hombre de fe. Y esa fe ayudó a entender qué era lo que él tenía que proceder. Por eso nosotros no seamos personas sin entendimiento. ¿Sí? No seamos sin entendimiento. Hablamos el domingo pasado de no ser emocionales, sino ser racionales. La Biblia habla de un culto racional, una devoción racional. Tener entendimiento de las cosas que suceden. Estos tiempos que están pasando de pandemia y un año que nunca imaginamos, y vemos que Dios lo ha establecido así. Para que el mundo se dé cuenta que en un abrir y cerrar de ojos toda una realidad puede cambiar. Lo que antes considerábamos los derechos más básicos, de un momento a otro en nombre de la salud, han sido quitados.
¿sí? Han sido quitados. Y así va a proceder y así va a ser. ¿No? Muchas veces decimos, bueno, pero si yo tengo mi credo, ¿qué va a pasar? De que van a prohibir las religiones, van a prohibir los credos. Está establecido en la Biblia y va a acontecer. Va a llegar un día que no podremos, si es que todavía estamos en esta tierra. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos habla, tenemos personas que nos son de testimonio, que nos predican. Seamos entendidos, seamos entendidos. Dice que ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. No nos durmamos en medio de los placeres de esta vida. No nos durmamos en medio de los deleites de esta vida. El primera de Juan nos dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor, de Dios, permanece para siempre. El mundo y sus deleites pasan. Y entonces, una amada y la otra será dejada. ¿Qué nos está queriendo reflejar Jesús? Estaba hablando de situaciones cotidianas, ¿sí? Circunstancias cotidianas, ¿sí? Uno en su trabajo en el campo, el otro, otra mujer en el molino, y repentinamente sucederá, ¿sí? A veces nos dejamos influenciar por películas, por el mundo que se levanta, tienen 2 horas para salir corriendo y 8 millones de personas subirse a un avión donde solo entran 40, ¿no? Y se empiezan a pelear entre todos y pensamos, sí, va a ser el fin del mundo. No. La Biblia dice, situaciones cotidianas, van a estar 2 en el campo, de repente, pasan, ya no va a estar. ¿No? Ya no va a estar. Por eso el 42 nos dice, velad pues. Un ejemplo que yo creo que es muy razonable, ¿no? Nos dice, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Están entendidos. Por eso la Biblia nos muestra claramente que para aquellas personas que están entendidas, la venida del Señor no va a ser como un ladrón en la noche, porque vamos a estar preparados, vamos a estar esperando. Aquellos que dicen, bueno, ya está, me acuesto a dormir, el ladrón vendrá y no se van a enterar. Y esto no quiere decir que nuestro Señor va a venir por la noche. ¿Sí? Sí, solamente está dando un ejemplo, que cualquier persona responsable, ¿no? Por eso nos refleja la situación de padre, aquel que guarda, aquel que protege, aquel que claramente si sabría que algo podría afectar o dañar a su familia, no dormiría. ¿Sí? Si yo viera a mi familia, yo me quedaría en blanco. Yo tendría la certeza, la convicción de que así es. Podría ser la 1 de la mañana y ahí me quedaría. Podría ser las 2 y seguiría despierto. Y estaría despierto toda la noche, si fuese necesario, para cuidar mi casa. Nadie se acercó, me voy a dormir, tengo mucho sueño. ¿Sí? Eso a veces sucede, por eso nos engaña el tiempo. Pensamos que todavía tenemos tiempo y ya no hay tiempo, hermanos. Ya no hay tiempo. Lo que sí es tiempo es de acercarnos a Dios y comprometernos con Él. Es tiempo de vivir para el Señor. Es tiempo de trabajar para el Señor. Es tiempo de preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sí? No es una lógica, no es un pensamiento, no es algo que simplemente puedo
Como hablábamos el otro día, a veces hay señales que no son reales, no son verdaderas, ¿no? Se escuchó una trompeta allá, se escuchó un ruido por acá, y pensamos, si no estemos preparados y entendidos, en lo que la Biblia nos enseña. Miren un momento, 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, Pablo en medio de unos consejos en cuanto al matrimonio a la iglesia de Corinto, les decía esto, 1 Corintios 7, 29, les decía, pero esto digo, hermanos, decía, el tiempo es corto, le decía, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no disfrutan este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Y qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de desprendernos de las cosas de esta vida. ¿Sí? Y obviamente no dice, cuando usa el ejemplo de que tiene esposa como si no la tiene, como bueno decir, pero el apóstol Pablo dijo que en los últimos tiempos yo puedo hacer lo que quiero. No. Entendamos correctamente lo que la Biblia dice. Habla de que desprendernos de las cosas de la vida, sabiendo que el tiempo hacia la eternidad que se aproxima en nosotros. Amén. Entonces, esto es importantísimo. Bueno, el texto que sigue en Mateo 24, 45 también viene en Lucas 12 y quiero tomar el texto que viene ahí, Lucas capítulo 12, que vayamos un momento. Lucas 41. Es prácticamente el mismo texto que Jesús habló ahí en Mateo 24, 45. Y es muy interesante si nosotros, por eso elegí esta porción del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, comparado con los otros evangelios, tiene una particularidad de que fue escrito en el tiempo que fue la cosa, ¿sí? O sea, el autor Lucas, que era un médico, que no fue discípulo de Jesús, pero él se encargó de escribir las cosas en el tiempo en que fueron aconteciendo. Los otros evangelios, Mateo, Marcos y Juan, no quiere decir que el capítulo 3 sucedió antes que el 4. ¿Sí? Hay cosas que están un poquito que dice prácticamente lo mismo que leíamos antes, pero acá en el versículo 41 del capítulo 12 de Lucas. ¿Por qué? Porque las historias que venía Jesús relatando antes, y eso lo vemos desde el versículo 13 en adelante, justamente Jesús de atender al tiempo. En el versículo 13 nos habla de aquel rico insensato, del hombre que vio que tenía más graneros, que sus riquezas amontonaron y que decidió simplemente vivir para esta vida. ¿Sí? Y cuando termina de construir graneros más grandes, dice, bueno, ahora sí voy a descansar, voy a reposar. Y esa noche vinieron y todo lo que había hecho el mismo Dios que vino a pedir su alma, le dijo, ¿para quién va a ser? Todo tu esfuerzo en esta vida al final no sabes ni a dónde va a ir, porque el día que partas, por más que dejes tus deseos y tu testamento y lo que quieras, no sabes para dónde va a ir lo que es tuyo. El versículo 22, Jesús hablaba del afán y la ansiedad, ¿sí? Del afán y la ansiedad, o sea, ¿qué quiere decir? De esta vida, saber que Dios cuida de nosotros, ¿sí? Que Dios cuida de nosotros. El 32 en adelante, Jesús hablaba de hacer tesoro en el cielo, de darse cuenta que nuestra mayor inversión tiene que estar en las cosas eternas, nuestro mayor tiempo tiene que estar en las cosas eternas, ¿sí? Y el versículo 35 nos dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas
hace acordar esa parábola de Mateo 25, versículo 1 en adelante, que habla de las vírgenes prudentes. Otra vez vemos esa palabra prudente, la persona que se prepara, ¿sí? La persona que está entendida el tiempo, y que las insensatas dejaron aceite en su momento cuando el novio vino, pero las prudentes compraron aceite para sí, y cuando el novio llegó, dice, tardándose, ¿no? Otra vez vemos eso, ¿no? El tiempo que nos engaña. Notamos que se da todavía, ¿sí? Dice, por esa cuestión tenemos que ser entendidos en esto, ¿sí? Y vemos el versículo 4 adelante, ahora sí, de Lucas 12. Dice, entonces Pedro le dijo al Señor, ¿dices esta parábola a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su ración, para que a tiempo, sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espere, a la su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Este término mayordomo hablaba de aquellos, tenemos que entender el tiempo en que Jesús hablaba esto. En aquel entonces aún existía en una cierta manera los esclavos, ¿no? Los señores, los más ricos tenían esclavos en sus casas. Algunos de ellos los trataban mejores, algunos de ellos no, ¿verdad? Pero había personas que los servían, que vivían de ellos, que dependían de ellos, ¿no? Inclusive vemos en algunas cartas de Pablo insta a las personas ricas que tenían esclavos a que los traten dignamente, a que los traten correctamente, ¿sí? A que no haya un maltrato, ¿verdad?, hacia ellos, y que reciban por lo que hacían. Entonces, pero este mayordomo era aquel siervo que había logrado dentro de la casa y que se le encomendaba mayor confianza, ¿sí? Podríamos decirlo, para entenderlo hoy, era como la mano derecha de su Señor, ¿sí? Era la mano derecha de su Señor, quien se encargaba, y es lo que la parábola nos dice, no solamente de cuidar la casa de su maestro, de su Señor, sino también de cuidar a sus consiervos, ¿sí? Este mayordomo tenía que cuidar también a los otros siervos que él tenía. Y por eso nos dice que el mayordomo fiel y prudente es el que el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, que dé alimento hacia otros. Y es interesante porque en este texto de la Escritura, Jesús hace hincapié de que este mayordomo, pensando que el Señor podría tardarse, empieza a maltratar a los otros siervos, ¿sí? Empieza a golpear a los otros criados, a otras criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, a abusar del lugar que él había recibido, ¿sí? Y muchos dirán, bueno, entonces esta palabra debe ser para el pastor, debe ser para el líder, debe ser para un responsable, debe ser... No, esta palabra es para cada cristiano y cada cristiana, ¿sí? Dios nos ha encomendado un trabajo de mayordomía, de servir al Señor, pero también de servirnos los unos a los otros.
Jesús dijo, un mandamiento les he dado, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Entonces, creo que el jueves se nos hablaba de esa relación con Dios vertical, pero esa relación horizontal, ¿no? Es un ejemplo de la cruz de Cristo. Tengo una relación con Dios, pero mi relación con mis hermanos también tiene que ver. Y a veces hay cuestiones que yo digo, bueno, yo siento que con Dios he arreglado todo asunto. Y en esto quiero tocar porque venimos en este tiempo hablando del perdón. Y venimos en este tiempo hablando de cómo el Señor nos ha perdonado, nosotros también podemos y debemos perdonar y arreglar nuestras cuentas con otros. Y a veces, pensando que falta tiempo, digo, bueno, yo con el Señor estoy bien, pero no arreglo asuntos que tengo con personas a mi alrededor. Y así, en una mala expresión, pero si me doy el lujo de hasta maltratar a personas que hay alrededor mío. Y cuánto más a veces cuando son hermanos en la fe. Muchas veces más cuando son hermanos en la fe. A veces digo, bueno, pero este cristiano, me tiene que aguantar. ¿Sí? Es mi esposa, es mi esposo, me tiene que aguantar. Es mi papá, es mi hijo, me tiene que aguantar. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos un trabajo de mayordomía. Dios nos ha puesto a cuidar de sus asuntos y en eso incluye nuestro trato con nuestros consiervos, con las personas que nos rodean. Y nos dice el 47, si conocemos la voluntad del Señor, dice, tenemos que pararnos. Tenemos que estar preparados. Si nosotros vemos un poquito más adelante, como siempre decimos, la Biblia hay que interpretarla con los versículos antes y con los versículos después. Y si vemos un poquito más adelante, Jesús recrimina en el versículo 54 en adelante de cómo no reconocen este tiempo. ¿Sí? El versículo 56 dice, no distinguir el aspecto del cielo y la tierra, ¿cómo no distinguís este tiempo? Y en el 57 habla de arreglarnos con tu adversario. Ponernos a cuenta con nuestro adversario. Y claro está, bueno, algunos utilizan esto, un ejemplo, a decir, bueno, estamos enemistados con Dios. A veces sentimos a Dios como un adversario. ¿Sí? A veces estamos enemistados con Dios por distintos asuntos que sentimos, injustos, que sentimos, que llegaron a nuestra vida y que no son correctos. Y estamos en una adversidad, en una enemistad con Dios. Bueno, tenemos que ponernos a cuentas con Él. ¿Sí? Tenemos que entender su justicia, su santidad y pedir al Espíritu Santo que quebrante nuestro corazón. Pero este texto también se aplica para nosotros entre hermanos, entre personas. Poder arreglarnos con nuestros adversarios o con quien consideremos que son nuestros adversarios. Así que estos son cosas importantes, ¿no? Si el siervo dijere, mi Señor tarda en venir. Yo quiero que sepas y quiero que no nos engañemos con estas cuestiones del tiempo y decir, falta mucho, todavía puedo, todavía me resta. El día y el momento es hoy. Cuando Jesús estaba sentado con la samaritana en el pozo, después que habló con ella, esta mujer fue a la ciudad y fue a evangelizar la ciudad. Después trajo un grupo de personas, ¿no?, que ella había evangelizado. Y cuando sus discípulos vinieron y le preguntaron a Jesús qué pasó, que por qué no tenía hambre, que seguro que algo había comido, Jesús les dijo, esto es en Juan 4:35, les dijo, ¿no dicen ustedes que aún faltan meses para la siega? Dice, yo les digo una cosa, alcen sus ojos y vean que los campos ya están. ¿Sí? A veces decimos, no, falta todavía, no es momento ahora. Jesús dice, alza tus ojos. Este es el tiempo, el campo está blanco. ¿Sí? No es tiempo, sí. Imagínense todos, bueno, los que tenemos un poquito de noción de cosechar en algún momento, sabemos de que hay un momento
donde hay que cosecharla, que si uno lo deja pasar, eso se echa a perder. No eches a perder el tiempo y el momento que Dios trae a tu vida. Los campos están blancos. Solo resta que levantemos nuestros ojos. Solo resta que quitemos nuestros ojos. A veces esa foto de alguien con la mirada para abajo, ¿no? Sabemos que cuando hay preocupación extrema, ¿no? Cuando hay desánimo, inclinamos nuestro rostro. Cuando nos afanamos, nos preocupamos, cuando estamos buscando algo que sentimos que nos falta, inclinamos nuestro rostro. ¿Sí? Nos sujetamos de alguna manera. Y la Biblia dice, cuando veamos que el tiempo se acerca, dice, erguíos, ponete derecho y mirá hacia el frente, prepárate para lo que el Señor va a traer. Y no te quedes con tu mirada. Por eso Dios trae una palabra a nuestras vidas, pero también está en nosotros entender esto y tomar la decisión correcta en esta mañana. Decir, Dios, yo quiero vivir para ti. Señor, yo quiero trabajar para ti, quiero renunciar a las cosas de este mundo. Ya no es tiempo de ocuparme de las cosas de este mundo. Y si algo me toca vivir, quiero vivirlo para ti, para la eternidad. Pero quiero levantar mis ojos. Quiero despegarme de esta vida. Quiero terminar con unos textos en Hebreos, capítulo 3. Si me acompañan, los que están presentes y los que están en sus casas. Hebreos capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Yo leía esto esta mañana y digo, wow, qué declaración, ¿no? Como dice el Espíritu Santo, ¿no? Cuando sabemos que es el Espíritu Santo, es quien conoce a la perfección nuestro corazón, pero también de quien no proviene nada inmundo, nada malintencionado. Del Espíritu Santo no proviene nada errado. Y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, abrí tus ojos, ¿sí? Levantad tu mirada. Dice que no haya ninguno de vosotros, corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos, o sea, anímense, despiértense con esta palabra, ¿sí? Exhortaos no es agarrar un garrote y darle a uno, no, es levantarlo al otro, esforzate, levantalo, despertalo, animale el espíritu del otro, ¿sí? Los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La dureza del corazón no tenemos que permitir en nuestras vidas. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y no tener un corazón de incredulidad. Si Dios te está hablando que es hoy, es hoy. ¿Sí? No tengas un corazón de incredulidad. Capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, como a quienes, como el pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Dios nos está hablando que Dios derrame un temor de Él. Y un temor no es un pánico. No es un pánico, no es un miedo que te paraliza, sino es un entendimiento claro y verdadero de Dios que te impulsa hacia adelante, que no te deja estar quieto. Ese es el temor santo de Dios, porque la Biblia dice que con temor y reverencia sirvamos a Dios, ¿sí?
El temor de Dios no te paraliza, el temor de Dios te activa, te impulsa hacia adelante. Y eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas. Es esta palabra que estamos oyendo, es la misma que el pueblo de Israel. Si vamos para atrás, si vemos el libro de Éxodo, vemos que las mismas actitudes que tuvo el pueblo de Israel habitan en nosotros y en este tiempo también. Parece que lo escribieron ayer, el libro de Éxodo. 40 años vagando en el desierto, duros, viendo maravillas, milagros, poder de Dios, y aún así se endurecieron. Y dice la Biblia, nosotros temamos y que la palabra de Dios esté acompañada de fe en nuestras vidas. Versículo 6 y versículo 7, y con esto terminamos. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y algunos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Dios ha determinado un día. Oh, ¿cuándo será el día de salvación para mí? ¿Cuándo será el momento en que Dios me llame a servirle? ¿Cuándo será el día en que tengo que dejar las cosas de este mundo? ¿Cuándo? Dios lo ha determinado. Ese día es hoy. Si estás oyendo su palabra, si Dios te está hablando en esta mañana, ese día es hoy. No hay otro momento. Él ya lo ha determinado así. Solo resta que nosotros no endurezcamos nuestros corazones, que no nos volvamos después a moldar, que no nos volvamos otra vez a olvidar de lo que Dios nos está hablando. ¿Sí? Como leímos en un principio, o como dijimos, alcen tus ojos, como dice el autor de Hebreos en el versículo 12 del capítulo 3, mirad, hermanos, abrí tu ojo a lo que Dios te está hablando en este tiempo, y que el temor de Dios no te va a paralizar, sino que te va a impulsar hacia adelante. Amén. No nos dejemos engañar por el tiempo. No hay tiempo, el tiempo es corto. Lo que sí es tiempo de vivir para el Señor. Es tiempo de vivir para el Señor. Y que bueno, quiero terminar con esta palabra, que haya sido de bendición y edificación para cada uno de ustedes, como lo es y lo fue también para mi vida. Terminamos con una oración. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por cada persona aquí presente, Dios, por cada familia, por cada uno que está conectado. Gracias por la casa de chicos, de reto, de chicas también, Señor Dios. Gracias, Dios, porque nos unimos y nos postramos y nos doblegamos ante tu palabra. Señor, despiértanos, que sea un tiempo de alzar nuestros ojos, de alzar nuestra mirada, de mirarte a ti. Señor, que sea un tiempo de comprometernos, de entender que tú has establecido un día, y ese día es hoy. Que tú has establecido un momento, y ese momento es hoy. Queremos saber que el tiempo es corto y entenderlo en nuestro corazón. Y vivir conforme a eso, cada día que nos resta, Señor. Dios, gracias, porque nunca nos vas a dejar y nunca nos vas a abandonar. Porque tú mismo has dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Como hemos dicho, esto dice el Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, oramos que cada uno pueda tomar esta palabra en sus vidas, atesorarla para contigo y ponerse a cuentas también. Si es contigo, si es con otros hermanos, ponerse a cuenta que el tiempo es corto. Muchas gracias te damos. Señor, oramos por nuestros vecinos una vez más. Toca sus vidas y a los vecinos que están alrededor, Señor. Los bendecimos y agradecemos por sus vidas, Señor. Y oramos que tú los guardes, Señor, que tú los levantes y tú los rescates en salvación también, Señor. Muchas gracias te damos por este tiempo y gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Quería presentar algún material, pero en tal caso lo mismo también suban a Facebook y ahí vamos a poder presentarlo. Gracias.